un negocio que inició con el gobierno de Alejandro Yamatei y que continúa con el gobierno de Bernardo Arévalo. Muchas cosas que explicar, muchas cosas en las que hay que profundizar, tal y como lo hemos hecho a lo largo de esta investigación periodística. Y aquí yo me quiero referir básicamente a la denuncia que se hizo ante el Ministerio Público por parte de la Contraloría General de Cuentas. De hecho, hace poco una amiga me preguntaba que si en efecto existía esa denuncia del Ministerio Público. Por supuesto que Vox Populi ya tiene copia de esa denuncia, tenemos una copia de esa denuncia en nuestras manos y que por lo tanto hemos analizado lo que contiene dicho documento, a quienes han denunciado, bajo qué hechos los han denunciado y por supuesto lo que nos llama la atención es que se denuncia a unos pero se protege a otros y por supuesto que aquí también se protege a la empresa involucrada, por supuesto, porque la empresa involucrada tuvo que haber sido denunciada, porque obviamente para que haya un corruptor tienen que haber corruptores y que por lo tanto aquí se tiene que llevar al fondo de este tema. Entonces básicamente lo que contiene la denuncia ante el Ministerio Público es que tras un examen especial de auditoría, un examen especial de auditoría concurrente, como le llaman técnicamente, se hizo este análisis al proceso de compra de pasaportes por parte del Instituto Guatemalteco de Migración, IGM, de 2024, por parte de los auditores Marvin Ernesto Tacán Macario y Carmen María López Agustín. Tras hacer ese análisis, determinaron de que había irregularidades en la compra de 1.5 millones de cartillas. De esa cuenta, el pasado 3 de octubre, se presentó la denuncia penal. Aquí lo que llama la atención, Sonny, que lo vamos a discutir más adelante, es porque esto no se había hecho público y fue hasta que Vox Populi hizo la investigación periodística presentada hace algunos días que la Contraloría salió al paso a decir que ya se había presentado una denuncia. De hecho, el matutino Prensa Libre tituló la semana pasada, el sábado la semana pasada, sobre esta denuncia que se hizo ante el Ministerio Público. Pero eso vamos a discutir más adelante. Este proceso de compra fue identificado en Guatecompras como adquisición de libretas para pasaportes ordinarios guatemaltecos para el Instituto Guatemalteco de Migración. Uno de los puntos fundamentales en la acción que hizo el IGM fue que pagó 42 quetzales por cada documento, para hacer un total de 63 millones. Estamos hablando del contrato del año 2024, mientras que en el 2023 fueron 38.25 quetzales por cada cartilla, en total 57 millones. Ambas compras, 57.3 millones. En total ambas compras suman 120 millones. Y ambas compras se le hicieron a la empresa Formularios Estándar Sociedad Anónima, que es parte del grupo Estándar. Claro. En la investigación de Vox Populi titulada La ruta millonaria del negocio de los pasaportes, se explicó claramente que no hay justificación, incluso ni se mejoraron ni siquiera las medidas de seguridad. No, siguen siendo las mismas. Para que la empresa Formularios Estándar aumentara el precio en menos de un año. Dicho incremento le costó al erario nacional casi 6 millones de quetzales. Más. Algunos incluso cuestionaban en redes sociales que por qué nos alarmábamos tanto por 6 millones. Parece que algunos no quieren ver la corrupción y, como se dice, se hacen de la vista gorda, ¿verdad? Cada centavo que se pierde, cada centavo hay que fiscalizarlo. Así es. En el examen de auditoría en el Instituto Guatemalteco de la Migración se argumentó que no se estableció un precio tope, precio de referencia, porque no aplica por tratarse de una licitación en modalidad de compra y que esto aplica únicamente para contratos abiertos y subastas electrónicas inversas.
Sin embargo, la misma Contraloría refutó esas aseveraciones y argumentó que el Instituto Guatemalteco de Migración debió cumplir con la ley de contrataciones y su reglamento. Agregó que se debía establecer un precio de referencia y se debió pedir apoyo al Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Un poquito difícil de explicar este tema, pero que finalmente tiene que ver con las irregularidades en torno a la compra de los pasaportes. Otro punto detectado fue que en el proceso de adquisición no se publicaron todos los dictámenes que justificaban la compra. También se señala que Formularios Estándar no cumplió con todos los requisitos. Pese a ello, se lee en la denuncia, el proceso fue adjudicado por la Junta Calificadora. Asimismo, la Contraloría determinó que a pesar de las inconsistencias, Alfredo Danilo Rivera, el actual director del Instituto Guatemalteco de Migración, y Carlos Eduardo Wolke Martínez, subdirector del Instituto Guatemalteco de Migración, permitieron la adjudicación de esos 63 millones por 1.5 millones de cartillas para favorecer a la empresa Formularios Estándar. Pese a todo lo anterior, la Contraloría no accionó legalmente en contra de los miembros de la Junta Licitadora de 2024, integrada por Oliver Antonio Martínez Villatoro, Mario Rodrigo Sosa Gordillo y Álvaro Orlando Lemus Castillo. Al proteger a los principales funcionarios del IGM, del gobierno de Alejandro Yamatei, también lo hicieron con la Junta Licitadora 2023, que avaló el primer negocio y que la integraron Mario Rodrigo Sosa Gordillo, Efrén Darío Leche Fernández y Álvaro Orlando Lemus Castillo. Es decir, toda una serie de elementos ahí, toda una serie de anomalías que fueron denunciadas ante el Ministerio Público y que por supuesto que en Vox Populi analizamos y revisamos esa denuncia penal. Y como lo decíamos, Sony, lo que nos parece sumamente raro es por qué se denuncia a unos y se protege a otros, pero adicionalmente no se denuncia a la empresa que participó en el concurso. Claro, sí, y eso es lo que llama mucho la atención, porque se denuncia si en dado caso el examen de la Contraloría dice de que la empresa no cumplió con ciertos requisitos. En todo caso, claro, es responsabilidad de las autoridades del IGM por avalar un proceso en donde la empresa no cumple los requisitos, pero también es responsabilidad de la empresa firmar un contrato sabiendo que no cumplió con los requisitos. Entonces, hay una responsabilidad compartida. O sea, si bien la máxima responsabilidad es de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, hay una responsabilidad penal también de Formularios Estándar por no haber cumplido con dichos requisitos. Y entonces, obviamente, nos parece extraño que la denuncia de la Contraloría General de Cuentas solo involucre a las actuales autoridades de migración y no involucre a ninguna persona de Formularios Estándar. Y también me llama mucho la atención, Marvin, es de que no se involucre a los integrantes de la Junta Licitadora, que creo que son los que juegan un papel muy importante en todo esto. ¿Y por qué digo que es un papel muy importante para las personas que no saben? La Junta Licitadora normalmente, en muchas ocasiones, dependiendo del tipo de negocio que se da, son trabajadores de la institución o en muchas ocasiones a veces son trabajadores de otra institución que tienen expertise y ellos son los que se dedican a evaluar la propuesta de una empresa que la presenta una institución. En este caso, son los que se dedican a abrir el expediente y verificar si la empresa que postuló cumple con todos los requisitos o si hay una que no cumple, la dejan fuera. O sea, al final ellos tienen el poder de dejar dentro del concurso a la empresa o dejarla fuera. Entonces, sí, al final tienen ese poder prácticamente, ¿no? Y en el pasado, la historia nos ha dicho de que la gente o los integrantes de las juntas licitadoras se han prestado para actos de corrupción, para favorecer a una empresa y prácticamente darle el negocio. Sí, es que lo que pasa es que uno, después de platicar con varias fuentes de información, tanto en la Contraloría, fuentes de información en el Instituto Guatemalteco de Migración, fuentes vinculadas al ámbito político y fuentes vinculadas al mundo empresarial, uno después de hacer entrevistas y tener algunas pláticas, llega a la conclusión de que más bien pareciera ser que este negocio
fue bien amarrado del gobierno de Yamatei, pero que siguió en el actual gobierno, ¿verdad? Claro. Es un caso que se debe de investigar a fondo, es un caso en el cual se debe sancionar a los y a las responsables, porque por supuesto que aquí estamos hablando de contratos que sobrepasan los 120 millones de quetzales, como lo decía yo, unos 15 millones de dólares. Por lo tanto, se debe de poner suma atención a esto y la denuncia ya está en el Ministerio Público. El Ministerio Público debe de investigar este caso, debe de profundizar para sancionar no solo penalmente a los responsables, sino que además de que le rindan cuentas a los y a las guatemaltecas, ¿verdad?